No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ser podcast. Duele más una mentira que la cruda realidad. Pues lo dicho, en el Camp Nou el Barça ha ganado al Alavés, eso que empezó ganando el conjunto vitoriano. El primer minuto de partido se ponía por delante, lo cierto es que luego reaccionaba rápido el Barça y le daba la vuelta al resultado con un gol de Lamine Yamal y doblete de Dani Olmo. Adri Albets, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Iago, ¿qué tal? Muy buenas. Y de momento líderes y a esperar a ver qué pasa. Sí, ha sido una victoria importante. Es verdad que esperábamos una reacción del equipo y una versión mejorada, ¿no? Seguramente tras la derrota en Londres, pero hemos visto un Barça bastante irregular, que como decías, pues bueno, ha empezado dormido, ha encajado gol a los 43 segundos y después ha conseguido remontar, primero con el gol de Lamine y con el segundo de Olmo antes del descanso, que llega justo después, por cierto, de un paradón espectacular de Joan García, para evitar el que era el 1-2 para el Alavés. En la segunda parte ha tenido el Barça más control, aunque le ha faltado contundencia arriba y el Alavés ha tenido alguna ocasión más incluso para empatar, pero en el tiempo añadido ha firmado el doblete Dani Olmo y ha puesto el 3-1 final. La gran noticia ha sido el retorno de Pedri, que ha jugado a gran nivel, y la parte negativa, las expulsiones en el banquillo del Barça, de La Fuente y de Marcus Sorg, además del problema que ha habido con las entradas, que ha hecho que cientos de socios hoy llegaran tarde al partido y que ha obligado a la vicepresidenta Elena Ford a pedir disculpas después del encuentro. Y hoy he visto a Hansi Flick bastante preocupado con el juego del equipo. Ha dicho que les falta control e intensidad que sí tenían la temporada pasada, y sobre las expulsiones de sus asistentes ha dicho esto el entrenador del Barça. At the end I have no time to speak with my staff members, with Della and with Marcus. Decía Flick que no había tenido tiempo todavía de hablar con De La Fuente y Sorg, pero que él le ha preguntado al cuarto árbitro qué había pasado y que este no le ha querido dar explicaciones. Que hoy, decía el propio Hansi Flick, él ha estado muy tranquilo y que quería dialogar, y que al final, decía él, están en el mismo negocio, en el mismo espectáculo, y que si le dicen que vigile a su staff, él lo haría, pero entiende Hansi Flick que a veces falta un poco de diálogo entre los entrenadores y los árbitros, y que los árbitros en este caso son poco tolerantes. Pero Flick tiene la sensación de que los árbitros aquí no quieren dialogar, y hace tiempo que lo piensa el entrenador del Barça, y por eso hacía estas declaraciones después, como digo, de las expulsiones de La Fuente y de Marcus Sorg. Y vamos a escuchar también a Rafinha, ¿sí?, que ha vuelto a ser titular después de su lesión. Era la primera vez en la temporada que jugaban de inicio Rafinha, Lamine y Lewandowski. Hasta ahora no habían podido coincidir los tres en el 11 titular, y Rafinha ha jugado 60 minutos con el brazalete de capitán y decía esto sobre su liderazgo en el equipo. Seguramente que hay muchos momentos que hasta dentro del campo los jugadores piensan, está hablando demasiado, está pesado, me está exigiendo muchísimo, pero este soy yo voy a exigir a las personas que yo sé que pueden dar mucho más, y bueno, alguien en el partido hay que ser el pesado, entonces yo no pasa nada si soy yo asumo esta responsabilidad, y bueno, después en el vestuario nosotros nos abrazamos y bueno, celebramos la victoria. Por cierto, Albets, se ha hecho viral en las redes sociales una imagen de Hansi Flick sentado en el banquillo del Barça al final del partido. Se ve como triste, como mohíno, se ve como un poco, y entonces llega Rafinha, le coloca cabeza con cabeza, como que le da un abrazo, y no sé, qué quiero decir, que a uno le pueden pasar 3.000 historias en su vida personal, y quiero decir, durante el partido no ha pasado nada específico, pero que esa imagen ahora mismo es muy llamativa, ¿eh?
Sí, a mí me ha llamado mucho la atención cuando he visto la imagen horas después del partido, la emitían los compañeros de DAZN, y la verdad es que se ve a un Flick, como dices, totalmente abatido en el banquillo después del partido, con Rafinha hablando con él y Flick prácticamente con la mirada perdida y realmente triste, el entrenador del Barça, sin prácticamente ganas de hablar. Yo he preguntado si es que había pasado algo grave, porque realmente la imagen impacta, y lo que me decían es que probablemente forma parte bueno, lo decía Hansi Flick en la rueda de prensa, ¿no? Que hoy lo importante eran los 3 puntos, pero que hay cosas del equipo que no le acaban de gustar, y que él intenta corregirlas y ve que seguramente no lo consigue como a él le gustaría. Hoy ha dicho, por ejemplo, que el equipo no tiene la intensidad de la temporada pasada, tampoco tiene el control que veía el año pasado en el Barça, y todo esto hace que él vea un Barça un poco débil. Y de ahí seguramente pues esta imagen de Flick al final del partido, aunque después se ha ido animando. Pero esto va a salir, ¿eh? O sea, va a salir. La razón por la que está así va a terminar saliendo seguro. La imagen es muy potente. Es muy potente, sí, Hansi Flick no ha querido esconderse de la imagen. O sea, Flick sabía que poniéndose ahí, exponiéndose en ese lugar, podía haber una cámara que recogiera esa imagen, y aún así lo ha querido expresar y ha querido que se viera y que se difundiera, ¿no? Por lo tanto, lo que me lleva a pensar es que él no ve mal que se sepa, ¿no? Y al final yo creo que se va a averiguar lo que es, porque es una imagen de seriedad extrema. No sé si tiene que ver con lo deportivo, si es algo extradeportivo, pero se va a terminar sabiendo. La imagen, Pulido, invita a pensar incluso que es algún tema personal. Hoy, por ejemplo, De Jong ha sido baja en el partido por una cuestión familiar, y cuando tú ves a Hansi Flick, la verdad es que en ese momento piensas, hombre, a ver si ha pasado algo o hay algún tipo de problema importante, pero yo ya te digo, he preguntado a gente muy cercana al vestuario, y decían eso, que la sensación que tienen es que Hansi Flick está preocupado porque ve al equipo bastante débil en este aspecto, y lejos de lo que él cree que tienen que demostrar en el campo. Jordi. Bueno, creo que es una imagen que no se puede disociar de lo que pasó en el partido contra el Chelsea, y creo que Adrián nos da las claves. Él tiene la información. Probablemente a Hansi Flick le gustaría ver a un Barça que hiciera otras cosas, que hiciera más cosas. Hay cosas que no le acaban de gustar. Quizá vea un Barça débil, quizá vea un Barça con desajustes defensivos, y luego él, la admisión en rueda de prensa, que no le está pareciendo que ni la intensidad ni el control sean como las de la temporada pasada. Y ahora yo ya me lanzo también a aventurar, quizá él en su cabeza, pues cada uno tenemos nuestros dilemas. Tiene Hansi Flick en la cabeza dilemas en relación a la línea, es un decir, a la línea defensiva. Él confía en que tiene que mantener con firmeza y con convicción la esencia de lo que él pretende para este Barça. Él siempre ha dicho que su idea, su planteamiento solo puede funcionar con futbolistas al 120%, en magnífico estado de forma física, y que además se apliquen con toda intensidad. Bueno, pues son muchas las cosas que posiblemente pasen por la cabeza. Sí, Jordi, de Hansi Flick, y espero ideas... que no sea algo de alcance personal y que se limite a estas cábalas de carácter pero la imagen deportivo. es muy emocional, ¿eh? O sea, claro, no es... Es un tipo transparente, lo hemos visto en muchas ocasiones, ¿eh? Y que todas esas ideas futbolísticas las puede tener en su vestuario, en su despacho, en su oficina, y analizarlas, pero que haya querido públicamente, o que no le haya importado que públicamente se vea esa escena, esa imagen que está dando la vuelta al mundo y que va a ser noticia y que va a tener recorrido en los próximos días, a mí me parece muy llamativo. Yo creo que no le importa mucho lo que haga públicamente. Por ejemplo, en aquella polémica con Luis de la Fuente le importó muy poquito la repercusión que pudiera tener a nivel público. Le he visto... criticar, o por lo menos decir hay que mejorar en las últimas semanas varias veces. O sea, los mensajes los manda de manera gestual y de manera también en las ruedas de prensa con sus palabras. O sea, yo creo que él está sufriendo esta temporada. Él ve que las virtudes que tenía el Barça, su Barça el año pasado,
se mantienen a duras penas y los defectos desde luego se mantienen con creces. Esos problemas que tiene atrás para defender yo creo que siguen apareciendo puntualmente y bueno, pues está manteniendo al equipo como puede, pero ve que no todo es tan brillante como era del año pasado. Recuerda que él ya se arrancó, por decirlo así, con aquel mensaje en rueda de prensa de los egos y que los egos matan el éxito. Sí. Bueno, pues es evidente que tiene... Y con Lamine incluso, o sea, es que no se ha arrugado con nadie. Sí, pero es un entrenador, lo hemos dicho desde siempre, que en las ruedas de prensa siempre se ha mostrado cristalino con lo que piensa y los mensajes que ha mandado a la plantilla o a quien considere oportuno, lo ha dicho en rueda de prensa, no se ha escondido, cosa que se agradece, por otra parte. Sin duda. Y venimos, iba a decir, del partido ante el Chelsea, de la derrota dolorosa en Londres, donde Flick después del partido dice que él, a pesar de la derrota, está viendo cosas positivas en el equipo y que ve a los jugadores entrenar y que están a un nivel altísimo y que está convencido de que el Barça va a volver. Es decir, el mensaje que lanza Hansi Flick es totalmente optimista. Quiero decir que en pocos días no ha podido cambiar tanto la película, pero no sé, aquí hay algo que no acaba de cuadrar, porque viene del mensaje súper optimista a pesar de la derrota y hoy, bueno, en rueda de prensa ha dicho que sí, que lo importante son los 3 puntos, pero que hay cosas a corregir, etcétera, y vemos esta imagen en el banquillo que realmente a mí me ha llamado muchísimo la atención. Hablando de imágenes, lágrimas en los aficionados de Flamengo, Aritz. Sí, ha ganado la Copa Libertadores, Flamengo, la 4ª en su historia, la 3ª en 6 años. Estamos viendo ahora la imagen de Felipe Luis, el ex jugador del Atlético de Madrid, el técnico de Flamengo, llorando a moco tendido. Sí, a moco tendido, pero es un éxito tremendo de un técnico joven con una gran proyección, que había sido campeón de la Libertadores sub-20 con este equipo. Le dieron la alternativa casi de rebote en la primera plantilla y en muy poco tiempo lo ha hecho también campeón de la Libertadores absoluta, así que protagonista total, Felipe Luis, el que fuera jugador del Atleti, de este Flamengo, campeón de la Copa Libertadores. Compungido, en este caso, lágrimas de tristeza, Víctor Roque, Lo hemos visto ahí al final. Sí, ha fallado un gol además ahí al final, muy a última hora, que era el empate a 1. Al final se lleva el premio Flamengo con ese gol de Danilo en el minuto 68 de partido, 1-0. Pues nada, enhorabuena al Flamengo y a sus aficionados, que seguro que tenemos alguno escuchando el carrusel en el día de hoy, campeón de la Libertadores. ¿El Barça qué te ha parecido hoy, Jordi? A mí lo que más me ha gustado, o creo que más importancia tiene, es el regreso de Pedri, porque para mí es el mejor jugador que tiene el Barça. Sí. Bueno, ha habido luces y sombras, y en estas luces, en efecto, el faro de Pedri. Hay un Barça con Pedri y hay un Barça sin Pedri. Él es el corazón del FC Barcelona, el corazón es el principal órgano vital, y el hecho de que no está Pedri, el Barça lo acusa y mucho. Pero bueno, luego también ha brillado Rafinha, para mí el mejor del partido de Rafinha, por lo que ha supuesto... Empieza a ser el del año pasado, porque ha empezado un poquito diferente, no tan a full, pero ya se empieza a parecer a ese Rafinha que fue diferencial el año pasado. Totalmente, un capitán que es energía, que es atacar al espacio, que es agresividad, que es amenaza en esa banda izquierda. Lo ha reconocido el propio Denis, ¿no? Cuando ha dicho que nos ha penalizado, decía él, nos ha penalizado mucho su banda izquierda, en la que ha brillado en efecto Rafinha. Pero ciertamente, en lo individual, bueno, el regreso de Rafinha, el regreso de Pedri, futbolistas que marcan la diferencia, pero además un magnífico partido de Dani Olmo. Sí. Ostras, 2 golitos para la confianza y luego un porterazo como una catedral, digamos, que ha evitado el empate, etcétera, 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 y ya digamos ha sido las comparaciones son odiosas, pero es una parada muy Casillas, Sí, vamos, pero realmente la primera parada, de Sevilla, por eso famosa, lo digo, cuando se levanta como un resorte y consigue detener el balón con las 2 manos, hay que tener ahí unos abdominales que ninguno de los aquí presentes probablemente pueda lucir. Bueno, habla por ti, habla por ti. Extrapolo mi propia condición al resto. Pero entonces, Gerard Martín, pero bueno, al margen de las bromas, en lo individual vemos noticias muy positivas, en lo colectivo hemos visto cómo el Barça, insisto, en ese dique de contención sufre muchísimo. Hemos visto cómo al Barça le faltó más posesión y más posesión amenazante, y yo creo que esto es lo que... Y es más, una cosa que dijo Flaky en Carrusel Deportivo, que es que cuando el Alavés dio un paso al frente, en los últimos minutos, cuando el Alavés dio un paso al frente, el Barça sufrió y se le vieron las costuras. Ojo, recordemos que Cubarsí salvó el 2-2 con la punta de la bota y finalmente el tremendo paradón en el 84 de Joan García. Por lo tanto, luces y sombras.
Pulido, ¿cómo estás viendo al Barça? Bueno, a mí la sensación que me da es que este juego del Barça le vale para ganar, iba a decir de sobra al Alavés, no tan de sobra porque ha pasado algún apuro, y a muchos equipos más de la Liga, este juego. Pero ¿a cuántos más le puede ganar con este juego y con estos problemas que tiene el equipo fundamentalmente en defensa? Esa es la gran duda del Barça. Este Barça es competitivo con otros equipos mucho más potentes y de mayor potencial que el Alavés. Porque claro, luego vas a Londres, que está ahí la retina todavía, y te sacan los errores y te pintan la cara, ¿no? Errores que hoy se han vuelto a ver contra el Alavés. Lo que pasa es que, claro, ni el Alavés tiene la pegada del Chelsea, ni tampoco el Barça ha tenido la poca pegada que tuvo en Londres, sino que ha tenido más pegada y ha recuperado a futbolistas que no tenía hasta ahora, ¿no? Y esa es la buena noticia del Barça, ¿no? Que se sumen al Barça, pues Rafinha, que se sume Olmo, y que Pedri vuelva a ser el Pedri mágico que haga jugar a este equipo, ¿no? Entonces, si miramos por ahí, pues recupera efectivos y puede recuperar juego, pero es que a este equipo le siguen pasando cosas increíbles en defensa, ¿no? Sí, sí. Sigue teniendo muchos problemas en defensa, le generan muchas ocasiones de gol con mucha facilidad, y ya te digo, le vale para ganar partidos como el de hoy frente al Alavés, pero claro, luego llegas contra equipos de mayor envergadura y ahí esas costuras se te ven mucho más, ¿no? Me parece muy importante lo de Rafinha, como es obvio, ¿no? Y como ha dicho el propio Flick, porque no solo con balón es un jugador importante, sino sin balón. Yo creo que eso es también algo que el Barça de Flick del año pasado pues tenía muy arraigado, esa presión que él muchas veces lanza y que contagia en varias ocasiones a sus compañeros. Creo que es un jugador que va a cambiar mucho al Barça sin balón. Lo de Joan García me parece fundamental también, no porque hoy haya salvado en alguna ocasión, sino porque le da otra sustancia, ¿no?, a la portería del Barça. Se ve una seguridad que con Szczęsny por supuesto no existe, y luego lo de Pedri. O sea, es que son tres jugadores que le van a dar un salto de calidad, pero todo ello sin resolver el gran problema que está teniendo el Barça, no solo este año, sino el anterior también, que es que le llegan en oleadas con mucha facilidad y es un poco ruleta rusa. Unos días, si tú estás bien en ataque, puedes ganar porque tienes el mejor ataque o uno de los mejores de Europa, pero te llegan tanto que en muchos partidos estás tan expuesto que pierdes. Por eso decía lo de que... Dicho esto, perdona, sí. Iago, dicho esto, voy a decir una obviedad, pero vamos a remarcarla. Con Pedri ganarás control, Cuidado. Punto de falta de control, de falta de someter al adversario. Le ha pasado al Atlético de Madrid, que tiene un jugador muy del estilo, que es Alex Baena, le ha cambiado el Cholo Simeone en el descanso, y el Atlético de Madrid ha perdido ese control, o parte de ese control que tenía, y Pedri es lo que le da esa estabilidad al Barça. Claro, y además, fíjate que Pedri llevaba un mes sin competir y prácticamente parece el mismo que se marchó. Que falta desde hace un mes. ¿Titular para el Atleti? Hombre, claro, yo creo que sí. Sí, ¿no? Necesariamente tiene que ser, creo yo, no sé, Adrián, cómo lo ve, por lo menos los primeros 60 minutos o por lo menos el primer tramo importante del partido. Tiene que ser titular. Porque... Didi, perdona. Yo a Pedri le pongo muy rápido, cayolao. Jordi. O sea, Hasta hoy pensaba que yo tenía dudas de si iba a ser titular frente al Atlético, porque viene de un mes de inactividad y porque al final las lesiones musculares son muy delicadas, pero viendo el nivel que ha demostrado hoy Pedri jugando media hora, claro. Yo me inclino más a pensar que probablemente pueda ser titular el martes frente al Atlético. Sí. Un partido decisivo. Está como se fue. Ahora, ciertamente, la primera parte tú la coges, disparos a puerta equilibrados. Ha sido un partido... es que a mí el Alavés me ha gustado, Pero al final tú tienes, el Barça, un punto de talento, un punto de calidad, un punto de eficacia que el adversario no ha tenido. Yo quería poner el foco en la parada de Joan García, que me parece una parada de estas que recordaremos al final de... La que se parece a la de Casillas. La primera, la que era la de los abdominales. Es con empate la que era para el 2, no, era para el 1-2. Sí, para el 2. Claro, era empate 1. Es que esa parada marca el partido. Exacto. En la jugada siguiente marca el Barça el 2-1, por lo tanto es una parada de valor no solo por lo buena parada que es, sino también por el momento del partido que era. Y quería enlazarlo con que es una balsa de aceite la selección de Luis de la Fuente, pero me da la sensación de que Joan García va a meter en un apuro a Luis de la Fuente con este tipo de paradas, ¿no? Porque el debate, en función también de cómo estén el resto de porteros de la selección, va a estar ahí cada vez más. Y le va a meter en un problema. ¿Tú crees, Pulido, que de la Fuente va a tener alguna duda de cara al Mundial
Mundial. Yo creo que le va a generar un problema. Pero ¿para qué meterse en ese lío? Mientras le funcione Unai Simón como le está funcionando a día de hoy, yo creo que no va a cambiar, porque ya sabemos que Luis de la Fuente además es muy de los suyos, pero evidentemente el debate va a estar ahí si Joan García sigue a este nivel. No, pero el problema es que el debate está ahí desde hace meses y no ha cambiado nada. Pero con cosas como las de hoy, el debate se amplifica. Pero eso lo ha hecho ya en el Español antes. O sea, todo lo que está haciendo ahora en el Barça ya lo había hecho en el Español. El problema es que, para mí, el debate... Sí, pero el foco mediático no es el mismo. Sí, evidentemente. Pero para Luis de la Fuente, si hay debate, es para ser titular de la selección. O sea, no es para llevarlo como tercer portero, que te va a generar no un conflicto, pero un debate. Si va Remiro, pues nadie va a dudar que sea el tercer portero, pero si va Joan García, sí que tienes un problema. Por eso decía debate, que le iba a poner un problema, porque al final esa es la clave de la historia. Y es que si tú tomas la decisión de apostar por Joan García, es complicado que esa apuesta sea para que sea el tercer portero de la selección. O es el primero o no la puedes poner. Por eso digo que en función de cómo estén los demás, va a estar ese debate mayor o menor, creo. Y no nos olvidemos de David Raya, que es el portero de la mejor defensa de Europa ahora mismo. Y del equipo probablemente más en forma, que es el Arsenal. Y dicho esto, y por completar el partido del martes entre el Barça y el Atlético de Madrid, es lo que decíamos ahora, y os la tiro a todos. El Barça, con los problemas que está teniendo de defensa, con lo que está concediendo, con el Atlético de Madrid delante, te va a meter en problemas, Y el Atlético de Madrid, con la calidad que tiene arriba y con los jugadores que tiene, como Julián Álvarez, que se le caen los goles, y Juliano, que está, para mí, el jugador más en forma a día de hoy del Atlético de Madrid, estos te castigan, Sí, totalmente. Bueno, yo ya antes te decía y me reafirmo en ello, para derrotar al Atlético no te bastará solo con igualar su intensidad. Hansi Flick tiene que ver cómo mejora la posesión, cómo hace una posesión más rica, cómo consigue que el equipo se junte, cómo consigue, digamos, que las líneas no se separen tanto. Esto es fundamental. Y que ajuste la línea defensiva, que ya lo está haciendo, que no sea un acordeón, y si tiene que adaptar alguna cosa, si tiene que modular alguna cosa, si tiene que tocar alguna cosa de la esencia, hágase. Hágase. Y por cierto, del partido de hoy, Iago, hay una cosa que también tenemos que destacar, por lo menos para mí, muy destacable, que de los 11 futbolistas del 11 inicial de Hansi Flick, 9 futbolistas eran catalanes. Me parece realmente una cosa en el mundo actual, en el mundo global, me parece una cosa brutal. 9 catalanes, 7 de la Masía. Ojo en los tiempos que corren. Un orgullo, ha dicho Marc Bernal, yo este orgullo también lo comparto, e incluso ha dicho el propio Gerard Martín que con Casado lo habían comentado. Es algo que viven con entereza. Lo digo porque hemos destacado muchos defectos, pero hay una virtud en este Barça de Hansi Flick que está plagado de culés. El Barça de Hansi Flick está plagado de culés y esto, a mi juicio, supone un plus. Por esto destaco, perdona Iago, esta cifra que me parece interesante. 9 tíos catalanes de los 11 titulares. Me parece muy bien, de hecho, por eso... Que esto solo lo iguala probablemente al Athletic Club. Por eso iba a decir, ahora puedes entender por qué soy tan del Athletic Club. Ahora llega Aritz a darme el palito. Hombre, ya te lo diría yo, pero bueno. Porque, bueno, es igual. No, es igual que Dick completa. Quiero decir, aunque no sea al 100%, digamos que juegan con gente de la casa en un alto porcentaje, ¿no? Sí, bueno, de la casa, de que la casa es tan amplia que llega más allá. Es mejor una casita a 800 metros que 50 metros cuadrados, ¿no? Sí, eso es verdad. Pues ya está. Cambio un poco el tercio para poner el nombre de Dani Olmo encima de la mesa, que también me parece un jugador importantísimo, no solo para el Barça, sino para la selección, que venía un poco desconfiado en los últimos meses, diría, y hoy con esos 2 golitos y sintiéndose otra vez importante. Creo que es un jugador, va a recuperar confianza y es un jugador que tiene bastante margen de crecimiento respecto a lo que ha hecho hasta ahora esta temporada. Es que no ha tenido continuidad tampoco, Dani Olmo, pues que ha llegado desde las movidas que ha tenido, luego también es cierto que ha tenido lesiones, bajo rendimiento, le falta continuidad. Sí, pero hoy fíjate que el Barça, la sala de máquinas, era toda la Masía, toda la sala de máquinas integrada por gente de la Masía, los dos Marc Bernal, Marc Casado y Dani Olmo. ¿Qué pasaba? Con la ausencia de Pedri, con la ausencia de De Jong, tocaba dar un paso al frente a Dani Olmo, todo el mundo le tiene puesto el foco, y Dani Olmo ha dado un paso al frente. Pues ostras, también hoy hay que felicitarle, como dice el compañero Aritz, pues ostras, es un baño de confianza para un futbolista que necesita esos goles, esas asistencias para venirse arriba. Ahora, volviendo al partido del martes, el Barça de esta semana, el que hemos visto esta semana, sin ir más lejos,
lo va a pasar mal contra este Atlético de Madrid que estamos viendo esta semana también. O sea, el Atlético de Madrid de esta semana, recuperando juego y con la pegada que tiene y con la mejora defensiva que está teniendo. Partido muy abierto, ¿eh? Frente a este Barça de esta semana, ese partido lo va a pasar mal el Barça a priori. Luego veremos a ver. Le ganó el Barça 3-1 al Alavés, el Barça que se pone líder a la espera de lo que haga el Real Madrid. Vamos con la última hora del conjunto blanco. Gracias, Albets. Abrazo, hasta mañana. Hasta mañana. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.